gustaría iniciar preguntándoles eh, quiénes de aquí, bueno, yo me imagino que estoy con, bueno, no me imagino, estoy seguro que estoy con gente que lee la Biblia, pero ¿cuántos están seguros de, o se saben toda la historia de Abraham? Algo de lo que voy a hablar interviene en esta historia, o bueno, a él le pasaron varias cosas que me gustaría aprovechar para, para hablarlas. Entonces, en caso de que no se lo sepan, o en caso de que quieran recordarlo, pues me gustaría hacerles un resumen. Le pregunté a mi esposa, ¿es mejor leerlo todo completo, los veintitantos capítulos? O un resumen. Me dijo, no, un resumen. Entonces, vamos a empezar, mis hermanos, hablando un poco de la vida de Abraham. Si quiere después leerla en su casa ya más detenidamente, se encuentra en Génesis 12, de ahí iniciamos, pero vamos a contárselas así habladito, ¿no? En aquella ocasión, mis hermanos, Dios le habla a Abraham y le pide que se vaya de su tierra y su parentela. Amén. ¿Se acuerda de esa, de eso que le pidió Dios a Abraham? Amén. Dice, vete de tu casa y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y de ahí empezó el viaje de Abraham. Con con este pedido de Dios inició su viaje, mis hermanos. Él empezó, él tomó a su esposa Saraí, a su sobrino Lot y salieron de aquella tierra. Y de ahí comenzó el principio de la promesa de Dios en su vida. Amén. Llegó un momento en el que llegaron a Egipto y por miedo Abraham le dijo a su esposa que fingiera ser su hermana en lugar de su esposa, porque como era una mujer bella, temía que lo mataran. Y él tomó la decisión de pedirle a su esposa que fingiera ser su hermana. Esto contrajo, mis hermanos, maldición para Egipto. Y el faraón le preguntó a Abraham, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Mira lo que ha caído sobre mí. Me gustaría hacer un poquito de hincapié aquí. Abraham tomó esa decisión. Él fue el que tuvo miedo, amén. Él fue el que le dijo a su esposa que fingiera. Y de ahí hoy Dios hirió al faraón. Recuerde ese punto. Más adelante, mis hermanos, después de irse de Egipto, Abraham y Lot se separan. Y de ahí, mis hermanos, Abraham le reclama a Dios por la promesa que habíamos escuchado al inicio. Tú me dijiste que, que iba a ser una nación grande, multitudes, y no me has dado aún descendencia, le dijo el Señor. Fíjese, a pesar de la promesa que Dios se hizo a Abraham, aún se quejó porque no era el tiempo, lo quería más adelantado. El tiempo de Dios es perfecto, mis hermanos. Y a pesar de las promesas que vengan a nuestra vida, que tengamos ya puestas en nuestra vida, que Dios nos haya dicho, no es de nosotros el adelantarlo, el exigirle que lo cumpla, mis hermanos. Es todo a su tiempo. Y Abraham en ese momento se quejó con él porque aún no le había dado descendencia.
De ahí más adelante, mis hermanos, aparece un personaje más, que es Agar, quien Sarai, le pide a Abraham que duerma con ella para que conciba un hijo, para que así se cumpla la promesa de Dios. Amén. Esto lo hicieron por miedo también, porque a pesar de tener la promesa de Dios en sus vidas, el tiempo pasaba, mis hermanos. El tiempo pasaba. Se veían cada vez más mayores. Amén. Y así fue. Abraham se durmió con Agar y concibieron un hijo. Y por ese motivo, mis hermanos, Agar comenzó a despreciar a Sarai. Otro error, mis hermanos, de parte de ellos, querer a la fuerza obtener la promesa, obtener el propósito, obtener el final, el premio. Amén. Y ese fue un error de su parte. ¿Y qué es lo que contrajo? Porque todas las decisiones que tomamos traen sus consecuencias, buenas o malas. Y en este caso trajo el desprecio de Agar a Sarai, y a su vez la humillación de Sarai a Agar. Esto hizo que Agar se fuera al desierto, que huyera de ahí, pero Dios la confrontó nuevamente y le dio otra promesa. Le pidió que a su hijo le llamara Ismael. Amén. Voy a leer un poquito en el 16. El ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el desierto, que es el manantial que está en el camino de Shur. Ahí le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: estoy huyendo de Sarai, mi señora. El ángel del Señor le dijo: regresa con tu señora y ponte en sus manos. Además el ángel del Señor le dijo: voy a multiplicar tu descendencia, llegarán a ser tantos que no podrán ser contados. El ángel del Señor también le dijo: tú has concebido y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Ismael significa Dios oye, mis hermanos. ¿Qué pasa aquí, mis hermanos? A pesar de que Ismael iba a ser un hijo nacido fuera del matrimonio, por así decirlo, que no estaba como parte de la historia, como parte de la promesa de Dios para Abraham, aún así Dios estaba cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham con él, con su hijo. Porque a pesar de que no era un hijo descendiente directo de Abraham y de Sara, a él también le iban a dar, por Ismael, también iban a venir grandes naciones, mis hermanos. Iban a multiplicar también su descendencia, llegar tantos que no podrán ser contados, dice la palabra de Dios. Y eso es una rama de la promesa principal que le hizo Dios a Abraham. Después de un tiempo, mis hermanos, Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham y el nombre de Sarai por Sara. Y les vuelve a decir: yo la bendeciré y también le daré un hijo de ella. Y ella será la madre de las naciones, los reyes y los pueblos que de ella nacerán. Y vuelve a quejarse, por así decirlo, Abraham con Dios. Le dice: ¿acaso un hombre de 100 años le van a hacer un hijo? ¿Y acaso Sara, que tiene 90 años, va a concebir? Eran ya mayores, mis hermanos, y para ellos era algo imposible. Pero la promesa de Dios seguía activa.
Abraham le dijo a Dios, dígnate a permitir que Ismael viva. Pero Dios le respondió, lo que he dicho es que Sara, tu mujer, te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Isaac. Yo confirmaré mi pacto con él como un pacto perpetuo para sus descendientes. ¿Qué es lo que estaba aquí aconteciendo, mis hermanos? A pesar de que se volvió a ser incrédulo Abraham de esa promesa de Dios, Dios le volvió a repetir y con firmeza, lo que te estoy diciendo es que le daré un hijo a Sara, tuyo. Amén. Y de ahí vendrá la promesa. Después, mis hermanos, viene la destrucción de Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot, el sobrino de Abraham. Cuando estaban escapando, mis hermanos, pues mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal, ya lo hemos escuchado también anteriormente. Esa es otra decisión que tomaron, a pesar de que Dios le dio instrucciones, fue la esposa de Lot quien decidió mirar atrás, amén. Y de este tipo de cosas es de lo que quiero centrar este consejo, mis hermanos, de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Yo sé que no somos Abraham y que no pasamos por lo mismo que él pasó y no vamos a pasar por lo mismo que él pasó, amén. Pero decisiones tan sencillas que tomamos en la vida pueden provocar algo grande en nosotros y en los demás. Cada día, mis hermanos, tomamos nuestras propias decisiones. Amén. Cada día que nos levantamos, tomamos decisiones. No hay ninguno de nosotros que se levante sin inmediatamente tomar una decisión. Levantarse, quedarse más tiempo acostado, apagar la alarma, son decisiones que tomamos sencillas, pero al fin y al cabo son decisiones. Decidir qué ropa usar para venir al servicio, decidir llegar antes a la gasolinera, echar gasolina, cosas así de sencillas, mis hermanos. Son decisiones que afectan a nuestra vida, sí o sí. Amén. Y todas las decisiones, mis hermanos, que tomamos traen sus consecuencias. Ya no lo entiendo. A ver, hay decisiones más graves o más grandes que afectan toda una vida, como por ejemplo probar alguna droga, mis hermanos. Esa es una decisión fuerte, pero no lo obligan a uno. Uno es el que decide. Y esa decisión puede afectar su propia vida y la de su familia, e incluso descendencias. La vida de Abraham no fue fácil, mis hermanos. Para él sus decisiones no solo afectaban a él, afectaban a millones, a toda su descendencia que Dios le había prometido. A pesar de que Dios le había hecho la promesa, él cuando fue a Egipto tuvo miedo de morir. Dios conoce la vida de uno, mis hermanos. Y si Él promete algo, lo cumple. La promesa que le hizo a Abraham todavía no estaba cumplida. Y aún así Abraham tuvo miedo de morir. Él no iba a morir, porque aún tenía una promesa activa en su vida. Pero tuvo miedo. Y decidió fingir que su esposa era su hermana. Y eso trajo problemas, hirió a otras personas, al faraón en este caso. Otra decisión que tomó fue acostarse con Agar. A pesar de que fue
fue Saraí quien propuso esa opción, fue Abraham quien la aceptó. Y fue Abraham quien se equivocó. Y siempre que había bendición en la vida de Abraham era cuando decidía obedecer correctamente lo que Dios le estaba diciendo. Obedecer, mis hermanos, es una decisión también. Es una decisión nuestra, individual. Y la obediencia, mis hermanos, comienza cuando nuestra voluntad termina. No podemos nosotros fingir que estamos obedeciendo cuando nuestra carne está siendo dominada. Bueno, perdón, cuando nuestra carne nos está dominando. Creo yo que últimamente Dios nos está trayendo mucho este tema de la carne, de las decisiones, de no dejar que el mundo nos consuma. Amén. Y yo creo que no sé si sea el final, pero sí es como esa cerecita del pastel, mis hermanos. Solo hay una forma de obedecer correctamente a Dios, a lo que Él nos pide. Y es cuando de verdad amamos a Dios. Dice Juan 14:15, mis hermanos, si me aman, obedezcan mis mandamientos. No dice, obedezcan mis mandamientos así. Dice, si me aman, si de verdad me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que si no estamos obedeciendo esos mandamientos, no amamos a Dios. Y eso es muy preocupante. Vivimos, hermanos, en una generación que exalta la independencia, que exalta el seguir nuestro corazón, el que nadie nos puede decir a nosotros qué hacer, el cómo vivir. Pero, mis hermanos, la palabra también dice que el corazón es engañoso. Y el seguir nuestros deseos es seguir los deseos de la carne, mis hermanos. Y trae consigo consecuencias graves. Dice la palabra de Dios, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. No hay comunión. No hay comunión si estamos satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces, mis hermanos, ¿dónde queda el Espíritu de Dios? La Biblia, mis hermanos, está llena de personas que obedecieron a Dios cuando nadie más lo hacía. Tenemos el ejemplo de Noé, tenemos el ejemplo de Abraham, tenemos el ejemplo de Moisés, que decidieron confiar en Dios, confiar en esa promesa que les dio Dios. Y todos aquí, mis hermanos, tenemos una promesa de parte de Dios, un propósito de parte de Dios. Y está en nosotros el decidir si confiar en Él o no. Entonces, mis hermanos, esa es la parte difícil. Sabemos que si confiamos en Dios, si hacemos todo lo correcto, lo que dice la palabra de Dios, la bendición abunda. Amén. Entonces, ¿por qué es tan difícil, mis hermanos, obedecer? La carne es agresiva, mis hermanos. Lucha constantemente contra nosotros, a pesar de que sabemos cuál es el camino que debemos de seguir. Se nos dificulta, le batallamos.
nos duele, a veces nos gana. Esa es la parte difícil, ganarle a la carne, mis hermanos. Mi hermano Hugo decía el jueves que gracias a Dios que puedo venir los jueves, mis hermanos, porque me estoy perdiendo de mucha palabra de Dios. Decía el hermano Hugo el jueves que si a Vida Nueva la citan en algún lugar, en una oración por la ciudad, la obediencia está en ir, mis hermanos, a esa oración por la ciudad. Si a los jóvenes nos citan en algún lugar, en alguna iglesia, un culto general, mis hermanos, está de parte de nosotros el obedecer y el estar allí. Porque no simplemente estamos en este lugar por las cuatro paredes, por la refrigeración. Somos, y mi hermano lo decía, somos la sal, la luz de este mundo, mis hermanos. Somos el ejemplo para quienes no conocen la Biblia, mis hermanos. Somos el ejemplo. Sí, aquí hay muchos personajes y grandes que hicieron grandes cosas, perdón. Y sí, si le echan la ojeada, se pueden dar cuenta de todo esto. Pero ¿cuántos hay allá afuera que desconocen completamente la Biblia, la palabra de Dios? Y su único ejemplo a seguir, tal vez, es el mirarnos. Al inicio, claro está, porque después van conociendo de Dios. Pero su primer foco de atención somos nosotros. Y si nosotros no estamos obedeciendo correctamente, mis hermanos, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar de nosotros? ¿O qué piensa Dios de nosotros? ¿De verdad lo amaremos, mis hermanos? Dice un canto un poco viejo, mis hermanos, que él pudo haber hecho robots y el mundo así controlar. Pero él hizo seres humanos, pensantes, con el libre albedrío, mis hermanos. ¿Por qué? Para poder pensar y elegir nosotros mismos. Porque obedecer es una decisión. Podríamos obedecerlo, mis hermanos, pero no amarlo. ¿Se puede obedecer sin amor? Sí. Pero con el amor, mis hermanos, la obediencia ni se nota. No la sentimos como si fuera una obediencia, como si estuviéramos atados a unas instrucciones, mis hermanos. ¿Se puede creer usted que somos los que obedecen a Dios son más libres que los que no? Aquellos del mundo están encadenados a la carne, a los deseos pecaminosos de esta carne, mis hermanos. Pero los que obedecen a Dios y que Dios le ha roto las cadenas, somos los hombres, las personas más libres. Amén. Y hemos decidido amar a Dios. Y es lo que fácilmente nos hace elegir obedecerlo también. Si no obedecemos a Dios, quiere decir que no lo amamos en verdad. Amén. Yo sé que estábamos muy felices, pero es lo que Dios trajo a mi vida y aunque dije, voy a ponerle acá un cierre bonito, pues no pude, mis hermanos, porque Dios es el que da la palabra. ¿Cuántos cuántos de aquí están bautizados, mis hermanos? Pudiera levantar su mano. Amén, somos la mayoría. Ayúdame a predicar, diría nuestro pastor. Hay unas preguntas, mis hermanos, que les hacen al pasar aquí a bautizarse, antes del bautizo. ¿Cuáles son?
¿Por cuánto tiempo quieres servir al Señor? ¿Eh? Si alguien lo obligó, es voluntad propia. ¿Falta otra? ¿O ya son todas? Vamos a trabajar con esas dos. ¿Por qué te quieres bautizar? Esas son preguntas, mis hermanos, que responden una verdad en nosotros. Y son un pacto que hacemos con Dios en el momento. ¿Por qué te quieres bautizar? Porque Dios me liberó. Dios sanó mi vida. Dios me cambió. ¿Por cuánto tiempo quieres servirle al Señor? Para toda la vida respondemos. Amén. Cuidado, mis hermanos. Para toda la vida es para toda la vida. Amén. Y es una decisión también. ¿Cuál era la otra? ¿Eh? Si alguien lo obligó. Venir a los pies del Señor, mis hermanos, es una decisión propia. Nadie nos obliga. Y nosotros no podemos tampoco obligar a nadie más a aceptar al Señor. Es una decisión propia. Y es la decisión más grande que va a haber en su vida. Aceptar al Señor Jesucristo. Y es una decisión que va a traer una consecuencia positiva a su vida. Siempre y cuando, de verdad, estemos amando al Señor, obedeciendo sus mandamientos. La obediencia, mis hermanos, nace de la confianza. Si nosotros confiamos en Dios, siempre, si nosotros no confiamos en Dios, siempre vamos a discutir con Él. Hay momentos, como los que vivió Abraham, que puede llegar a ser un poco incrédulo, amén. Que se quejó Abraham o preguntó el por qué, o sea, ¿cómo voy a tener un hijo si ya tengo 90 y tantos años? Era una pregunta válida, digo, era ya muy mayor, amén. Era un poco incrédulo en ese momento. Pero él no comprendía de verdad el propósito de Dios en ese momento. Dios tenía una promesa para él y él la iba a cumplir al tiempo que sea. Dios permite esos procesos, mis hermanos, esos procesos que tenemos a veces de cuestionar, muchas veces los permite porque quiere saber si de verdad confiamos en Él y decidimos seguirle. Son dos opciones nada más, confiar en Él o no confiar. Y Él de verdad quiere saber si confiamos en Él o no, si queremos seguirle de verdad o no. Cuando alguien hace algo que le gusta, mis hermanos, cuando alguien hace algo de lo que nos gusta hacer, y de repente viene otra persona y nos dice, oye, yo quiero hacerlo contigo, quiero jugar contigo, quiero ver esta película contigo. Se siente bonito, mis hermanos, que lo incluyan, que quieran estar con uno, amén. Pero sí o no se siente un poco incómodo cuando le tienes que pedir o tienes que obligar a alguien a hacer algo que te gusta. Dios no nos obliga, mis hermanos. Pero sí Él se siente bien, mis hermanos, bendecido, enaltecido cuando usted acepta el venir a sus pies por voluntad propia, el venir a su casa por voluntad propia, el asistir a esos cultos generales por voluntad propia. Bueno, tal vez mis ejemplos no son los mejores, pero son los que puedo pensar, mis hermanos.
La Biblia, mis hermanos, también nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Inicia, mis hermanos, pidiendo confiar en Jehová con todo nuestro corazón. Y hay una gran diferencia entre confiar o que solo diga, no te apoyes en tu propia prudencia. Primeramente es confía en Jehová con todo tu corazón. La fe, mis hermanos, no consiste en tener todas las respuestas. No quiera tener fe sabiendo el final. A pesar de la promesa que le había hecho Dios a Abraham, él en su proceso de vida, mis hermanos, él no conocía el final. Él tuvo que tener fe desde un inicio, desde la primera promesa de que se fuera de su tierra, para que la promesa principal de que llenara la tierra, mis hermanos, se cumpliera. Y eso Abraham no lo sabía. Él tuvo fe de buenas a primeras. No quiera tener fe, mis hermanos, cuando sabe que el final va a estar bien. Cuando sabe cómo es el final, mis hermanos. La fe se gana, mis hermanos, confiando en Dios, aún sin saber qué va a pasar después. Eso es la fe. Yo en una predicación pasada se los comenté y creo que el Señor no me deja en ese punto. Si usted tiene fe en Dios solamente cuando le va bien y cuando le va mal duda de esa fe, entonces no es una fe verdadera, es conveniencia, mis hermanos. Tal vez llevamos semanas, meses o incluso años posponiendo alguna decisión importante en nuestra vida, como aquellos que no han tomado la decisión de bautizarse, que ya rozan la mayoría de edad. Es una decisión importante para su vida que claramente están posponiendo. Tal vez esperan el momento perfecto, pero siempre es el momento perfecto, mis hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Siempre es el momento perfecto para obedecer a Dios, para confiar en Él, para darle su vida a Él. La obediencia tardía, mis hermanos, también es desobediencia. Lo veamos por donde lo veamos. Tal vez algún tiempo decidimos esperar, posponer esa decisión, pero perdemos muchas oportunidades. Y no se imagina cuántos. Con esto quiero cerrar, mis hermanos, quiero terminar. Yo lo único que les pido o que el Señor nos pide en esta tarde es que reflexionemos en esta palabra. No se pregunten, ¿qué hará Dios por mí? Sino pregúntense, ¿qué espera Dios de mí? Esa es la pregunta correcta. Porque cuando nuestra voluntad se rinde, mis hermanos, cuando los deseos de esta carne los vencemos y se rinden delante de Dios, o nos rendimos delante de Dios, nuestra vida cambia completamente. Reflexionemos en este consejo, mis hermanos, en esta palabra, y que Dios nos siga bendiciendo, mis hermanos. Que Dios nos ayude. Van a haber luchas y pruebas, siempre. Siempre, mis hermanos.
y no tenemos la opción de escapar de ellas o de no enfrentarlas. ¿Vamos a cruzar por ese valle? Sí. Pero oremos los unos por los otros, como Jesús le dijo en su momento. He pedido para que su fe no falte, porque el diablo los había pedido para zarandearlos. No le dijo, yo le dije que no los zarandeara. Le dijo, yo he pedido para que su fe no falte. Pidamos los unos por los otros para que nuestra fe no falte. Amén. Y tomemos todos la decisión correcta, mis hermanos, en este día.